La reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, causa protestas y controversia en el país. Representantes del sector empresarial, tanto de México como de Estados Unidos, alzaron su voz para señalar que las enmiendas constitucionales podrían afectar el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. ¿Cuáles serían los riesgos para la inversión extranjera en México ante la incertidumbre jurídica? Lo analizamos. Y para analizar este tema ya está con nosotros Carlos López Jones, director de consultorías en tendencias económicas y financieras, quien se encuentra en la Ciudad de México. Bienvenido, Carlos, a CNN Dinero. Y lo primero que quiero preguntarle respecto a esta reforma judicial, ¿cuáles son los principales temas que más preocupan de esta propuesta del gobierno de AMLO? Bueno, el gobierno quiere que los mexicanos vayamos a las urnas y así como escogemos a los diputados y senadores, también escojamos a todos los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial y sobre todo, un tema que también preocupa mucho, a un tribunal superior que estaría vigilando a lo que hagan los jueces, ministros y magistrados. En primer lugar, bueno, pues podría postularse cualquier persona. El presidente dice que incluso deberían de postularse jóvenes recién egresados de las universidades de Derecho. En segundo lugar, bueno, pues no sabemos cómo van a hacer campaña más de 6.500 personas, porque son más de 1.500 puestos los que se tendrían que elegir voto por voto. Y en consecuencia, bueno, pues podría haber intereses que podrían postular y apoyar a ciertos candidatos de su elección para que terminaran siendo jueces en el Poder Judicial. Y evidentemente, bueno, pues hay todo un tema de lo que se debe de saber, porque ser juez no es nada más impartir justicia, se requiere una gran cantidad de conocimientos y una gran cantidad de experiencia. Evidentemente, para ser magistrado, más, y para ser ministro, bueno, pues no se diga, ¿no? Entonces, hay todo un tema. Pero el gran temor de los inversionistas es que al haber un tribunal por encima de la Suprema Corte de Justicia, si en un momento dado un empresario se ve afectado en sus intereses y recurre a este Poder Judicial para pues, que lo apoyen, para que no se lleven a cabo las medidas coercitivas, pues no tendrá el apoyo porque aquel juez, ministro o magistrado que se atreve a ir en contra, pues será acusado en el Tribunal Superior y se quedará sin dinero. Entonces, pues realmente lo que estamos viendo es que el Poder Ejecutivo podría tomar el control también del Poder Judicial. ¿Cómo funciona hoy la justicia de México? Porque, digamos, los temores básicamente a esta nueva propuesta pueden ser fundados, pero viendo cómo funciona en general la justicia en Latinoamérica, que es bastante deficiente, digamos, la verdad es que quizás este no es el cambio, pero con la justicia actual, ¿los inversores confían en México o también hay dudas? Bueno, durante este sexenio hubo varios intentos del Poder Ejecutivo de cambiar las leyes y fue precisamente en el Poder Judicial donde se frenaron estos cambios. Por ejemplo, una ley a la reforma energética señalaba que la Comisión de Electricidad le iba a comprar primero electricidad al gobierno y después a los privados, y el Poder Judicial dijo no, se le debe comprar primero al más barato, no importa quién lo produzca. Entonces, en este momento el Poder Judicial sí es autónomo hasta cierta medida del Poder Ejecutivo y funciona como contrapeso. Lo que señalas, bueno, es totalmente cierto, ¿no? Puedes tener un caso que dure 3, 4, 5, 10 años en litigios y bueno, pues sí hay todo un tema, pero creo que este no es el camino para mejorar esos procedimientos. Otra de las objeciones tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, con el TEMEC. ¿Cómo se toca o cómo se podría tocar esta reforma judicial que propone AMLO y que Sheinbaum también apoya? Es decir, que esto podría continuar con justamente el tratado con los Estados Unidos y con Canadá. ¿Cuáles son los puntos en los cuales se ve que puede haber conflicto? Bueno, ese es el primer punto el que platicábamos, el efecto de que el Poder Legislativo apruebe una reforma que va en contra de ciertos principios, que va en contra del TEMEC y que en México no haya un Poder Judicial autónomo que sirva de contrapeso. Y además se está proponiendo en esta segunda parte de reformas a las reglas en México que desaparezcan 8 organismos autónomos. Estamos hablando de la Comisión Reguladora de Energía, estamos hablando del Instituto Federal de Comunicaciones, estamos hablando del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que son pilares fundamentales del TEMEC, porque lo que señala el TEMEC es que México
a pesar de que tiene empresas gubernamentales en el sector energía, le va a dar el mismo trato a todas las empresas, sean públicas o sean privadas. Y si desaparecen estos organismos, pues evidentemente ya no se le va a dar el mismo trato. Estaríamos incumpliendo claramente con el TEMEC. Vemos también que, a la luz de que avanza esta reforma, algunas consultoras comienzan a poner sus ojos sobre el tema. Morgan Stanley, por ejemplo, bajó la calificación de México y dice que en el dictamen señala que el nearshoring puede llegar a su cuello de botella. ¿Cómo puede complicar esto el nearshoring y qué problemas ya actuales hay? Porque Morgan Stanley habla de que está llegando a sus cuellos de botella. Bueno, aquí hay varios puntos. Uno, cuando no hay certeza jurídica en un país va a ser muy difícil atraer las inversiones necesarias. Hay que recordar que en el caso de México, México señala que sus tratados comerciales internacionales como el TEMEC están a la par de la Constitución, pero si modificas la Constitución y va en contra del TEMEC, pues hay un problema ahí de Estado de Derecho. El otro tema tiene que ver precisamente con el sector energía. Durante los veranos en México hemos tenido apagones por falta de energía suficiente, ya estamos llegando al tope de lo que se requiere y la verdad es que la Comisión Federal de Electricidad no tiene el dinero suficiente para dotar de energía suficiente al país en los próximos 6 años. Y ahorita en este momento no se le está permitiendo a los privados, no se le están dando los permisos para que ellos también produzcan más energía, precisamente para defender a la empresa productiva del Estado. Entonces, si aprobamos estas reformas, si se aprueban estas reformas, pues evidentemente México no va a tener la energía eléctrica suficiente para que lleguen nuevas empresas al país y ya lo estamos viendo. En el primer semestre del año, las nuevas inversiones directas, es decir, la compra de plantas y demás por parte de extranjeros, fueron de solamente 900 millones de dólares. Tendría que haber sido por lo menos 5,000 o 10,000 millones de dólares y fueron de solamente 900 millones de dólares. Hablando justamente de la inversión extranjera directa hacia México, ese es uno de los puntos en los cuales los críticos a esta reforma hacen pie, pero también marcan que, por ejemplo, en el primer semestre de este año la inversión directa extranjera fue del 97,4%, correspondió a reinversiones, es decir, que no están llegando nuevas inversiones. ¿El problema es la reforma, la situación actual o las dos cosas? Bueno, por un lado, México debe de trabajar mucho y no lo está haciendo en tener más energía eléctrica y se está frenando. Por otro lado, hay un tema de seguridad, es decir, hay muchas extorsiones en las carreteras. Entonces, si yo pongo una fábrica en el centro de México, voy a mandar mis camiones hacia el norte para que lleguen a Estados Unidos, pues deberían de llegar sin problemas y eso en algunos casos lamentablemente no está ocurriendo. Y por otro lado, se han frenado muchas inversiones, pues a la espera de ver si se aprueban o no se aprueban las reformas y en qué términos se aprueban estas reformas. Algunas tomarán 1 año o 2 años sin implementarse y bueno, pues eso ha provocado que no lleguen nuevas inversiones al país. Carlos, te agradezco mucho por estar con nosotros. Seguramente las próximas semanas volveremos a hablar del tema a medida que vaya avanzando y veamos también cómo prosigue esta reforma. Era Carlos López Jones, director de Consultorías en Tendencias. Gracias por estar hoy aquí en el programa. Gracias a ustedes.